La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea, y desde luego, pruebas no faltaban. La creencia de que la Biblia estaba inspirada por Dios también aumentó el interés por sus profecías sobre acontecimientos terrenales. La profecía que más influencia tuvo era la que decía que se acercaba una época de disturbios y que mientras durara, Dios se pondría del lado de los que cumplieran el contrato, como los antiguos patriarcas. Estas nuevas formas de entender la Biblia no solo transformaron el judaísmo, sino que lo prepararon para luchar por su supervivencia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los Seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego. Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. Encontramos sumos sacerdotes que están dispuestos a dar un paso más y a apuntarse al carro de Antíoco IV Epifanes. Eso provocó una reacción violenta, porque muchos judíos consideraron que eso no era ni más ni menos que una herejía. La circuncisión era el símbolo definitivo que distinguía a los judíos. Pero durante el mandato del nuevo sumo sacerdote, muchos sacerdotes del templo se hicieron una cirugía cosmética para disimular la circuncisión y así poder participar desnudos en los Juegos Olímpicos.
El proceso de helenización alcanzó tal nivel que los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar. Salían corriendo a tomar parte en los juegos en cuanto oían la señal. Había cosas de la cultura y la civilización griega que eran totalmente inaceptables para los judíos. Entre ellas, claro, el concepto religioso de una pluralidad de dioses. A nadie le entra en la cabeza que eso sea aceptable para los judíos. También algunos aspectos de comportamiento, por ejemplo, los gimnasios y los ejercicios desnudos. Pero el problema no era tanto la desnudez como la auténtica devoción que sentían por el cuerpo humano. Esta clase de conceptos teológicos, ese tipo de actitudes, eran totalmente inaceptables para la mayoría de los judíos. Según el libro de los Macabeos, el insulto definitivo para los judíos llegó cuando Antíoco ordenó que el alma y el corazón del judaísmo, el templo de Jerusalén, se convirtiera en un templo griego. El rey mandó a un hombre a que obligara a los judíos a profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo al Zeus olímpico. El templo se llenó de la intemperancia y la depravación de los paganos que gozaban con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en el recinto sagrado. La revuelta contra Antíoco empezó en el campo, porque el rey había ordenado a sus hombres que viajaran de pueblo en pueblo con un ídolo de Zeus. Los comisionados del rey llegaron al pueblo de Modein para obligarles a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se reunieron a su alrededor, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron aparte. Los comisionados del rey se dirigieron a Matatías. Tú eres un líder respetado, un gran hombre en esta ciudad. Si eres el primero en avanzar y obedecer las órdenes del rey, tú y tus hijos seréis premiados con oro, plata y muchos regalos. Levantando la voz, Matatías respondió: aunque todas las naciones que viven en los dominios del rey le obedezcan, mis hijos, mis hermanos y yo cumpliremos el contrato de nuestros antepasados. Cuando terminó de hablar, un judío se adelantó ante todos para ofrecer un sacrificio en el altar. Cuando Matatías lo vio, ardió de ira. Mató a los comisionados del rey y destrozó el altar. Luego huyó con sus hijos a la sierra. Matatías y sus hijos fueron conocidos pronto como los Macabeos. Su revuelta era la prueba de que el compromiso de los judíos con la religión del libro divino era tan fuerte que morirían por defenderlo. Los macabeos fueron a la guerra para terminar con la persecución religiosa, para reclamar el templo y purificarlo. Es la primera vez en toda la historia del mundo que una guerra empieza por una cuestión de libertad religiosa o de libertad de conciencia. También era la primera vez que el Estado se metía en las tradiciones religiosas y el resultado fue que la gente se negó. Iremos a la guerra, no podemos tolerarlo. Esa fue la guerra de los macabeos.